Bienvenidos a esta octava lección para el curso de Introducción a Linux. Hoy día lo que vamos a ver es AWK y quería hacerles una aclaración antes de empezar esto. Todo lo que hemos estado viendo anteriormente, como el filtrado de documentos, la búsqueda y demás, también se puede hacer con AWK, solo que la dinámica del funcionamiento de AWK es un poquito más compleja, ya que es un lenguaje de programación y por eso he designado esta lección exclusivamente para explicar el funcionamiento de este lenguaje. ¿Ok? Y también quería aclararles que vamos a trabajar en terminal el comando AWK, que es la forma en cómo llamamos al lenguaje. Y nos vamos a limitar por ahora en esta lección en ese tipo. De igual manera, esto podría extenderse un poco más, ya que AWK puede ejecutarse a través de scripts. Y en este curso y en esta lección no vamos a ahondar mucho en ello. Entonces nos vamos a centrar más en la ejecución por terminal del lenguaje, ¿no? Dicho esto, voy a hacerles ahora una explicación de cómo funciona el comando y cómo funciona en sí el lenguaje de AWK. Entonces, anteriormente hemos estado usando, por ejemplo, comandos como set, que es lo que vemos aquí. Y en el caso de AWK, también vamos a usar una sintaxis más o menos parecida, solo que vamos a hacer distinción de tres partes, ¿ok? Y para ello, nosotros vamos a usar el comando AWK y vamos a poner comillas simples, ¿ok? Esto es importante porque a diferencia de comillas dobles que usamos anteriormente, en AWK nosotros necesitamos usar esto, ¿ok? Muy bien, entonces una vez que se hace esa distinción, vamos a decir que internamente dentro de estos comillas simples podemos separar tres partes, ¿ok? Y voy a poner una parte en naranja. Esta parte en naranja va a coincidir con el rectángulo que está aquí abajo y la parte azul con el begin y la otra parte con el end. Ok, esto solamente para aclararles y explicarles la idea. Muy bien, entonces una vez hecho estas distinciones, la parte en el medio es lo que voy a empezar a explicar primero. Justamente con la lógica que se va a poner dentro del rectángulo en naranja es lo que se puede replicar muchos de los comandos que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, el comando grep que hacía búsquedas, internamente podríamos poner un comando que equivalga a grep. O si queremos hacer, por ejemplo, el filtrado de columnas como hicimos con el comando cat o cut, entonces también aquí podríamos hacer esa misma lógica. ¿Ok? Entonces esto de aquí se va a mostrar esquemáticamente en esta parte. ¿Por qué le estoy poniendo de esta forma? Porque el funcionamiento de AWK es progresivo, no se hace todo de golpe. ¿Ok? Para ello les voy a explicar qué significa cada uno de estos rectángulos blancos. Entonces vamos a ayudarnos con este archivo, que es como un archivo tipo TSV, porque está separado por tabs. Y cuando nosotros usemos AWK y le demos cierta lógica en esta parte, entonces AWK lo que va a hacer es, va a venir a cada una de las filas y va a comprobar la lógica que le estemos dando. Por ejemplo, imaginémonos que queremos hacer una comprobación de edad. Y para filtrar filas podríamos decirle, quiero que me filtres todos aquellos que tengan edad igual a 24. Entonces lo que va a hacer es, va a venir, va a verificar si este es 24, no lo es, no lo es, no lo es hasta que encuentre 24. Y va a seguir el proceso hasta encontrar tal vez otra coincidencia más abajo. Entonces, esta forma de ejecución, que es medio progresiva, podríamos decir que es de tipo recursiva también, es una característica propia de AWK, que es el lenguaje, y le podríamos decir que es como una especie de loop. Este loop es un loop especial ya que recorre todos los campos de todas las líneas. En este caso, si estamos aplicando la lógica sobre edad, entonces la comprobación lo va a hacer sobre esta columna, pero uno a la vez. Entonces, cualquier lógica que nosotros apliquemos, tenemos que pensar que va a ser de ese tipo de ejecución, que va a ir línea por línea. Ahora, esto no es tan complejo en la práctica, ya que una vez que veamos la sintaxis, veremos que va a tener sentido hacer filtros de ese tipo, o incluso también podríamos hacer filtros de columnas. Por ejemplo, yo solo quiero mostrar la columna name y eso se hace directamente con un comando. Además de ello, al hacer
al ser este un lenguaje de programación, internamente también podemos usar ciertas funciones. Por ejemplo, la función begin y la función end. Entonces begin, que ya corresponde a este rectángulo, nos va a permitir imprimir antes de ingresar al loop cualquier otro tipo de datos. Por ejemplo, podríamos ponerle un encabezado o ponerle títulos a un documento que no lo tiene. En este caso vamos a usar algunos que sí lo tienen, pero podría hacerles un ejemplo de cómo sería cuando no lo tiene. Ok, de igual manera, en el caso de end, una vez que termine, por ejemplo, la ejecución recursiva o loop, podemos imprimir algo. En este caso, podría ser mucho más fácil de entender si hacemos cierta aritmética dentro del rectángulo naranja. Por ejemplo, imaginémonos que hacemos la suma de todos los campos que están dentro de salario. Entonces, lo que va a hacer AWK es venir al primer campo, esto lo va a guardar en una variable que les voy a enseñar a nombrar, y después va a pasar al siguiente campo, esto lo va a volver a sumar a esta misma variable, y así progresivamente va a ir campo por campo y sumando a lo que ya se tiene. Y este valor en sí no va a aparecer hasta que nosotros le indiquemos. ¿Dónde le vamos a indicar que aparezca? En esta parte. ¿No? Le vamos a indicar, por ejemplo, que se imprima la variable de resultados. Y de esa forma nosotros podríamos hacer, por ejemplo, cierta estadística. Ahora, podríamos decidir simplemente mostrar la estadística en pantalla. Eso también les voy a mostrar cómo hacerlo, porque estos tres campos que les estoy mencionando no necesariamente tienen que estar presentes los tres a la vez, sino podemos prescindir de uno y mostrar solamente dos o mostrar uno solo en un solo caso, ¿no? Muy bien, dicho esto, ahora vamos a pasar a la terminal. Muy bien, entonces aquí vamos a trabajar. Voy a limpiar esta pantalla. Voy a minimizar lo que no vamos a usar y voy a listar aquí el contenido de lo que vamos a estar trabajando. Entonces, para no alargar tanto nuestro procesamiento de datos, vamos a usar uno de estos datos que ya hemos trabajado. Por ejemplo, vamos a trabajar con iris setosa. Entonces, para ello voy a mostrar el contenido y se van a dar cuenta que es un documento que hemos hecho filtro anteriormente. Entonces vamos a usarlo esto para poder aprender AWK y que nuestra pantalla no se esté llenando de información. Entonces, para poder hacer la ejecución tenemos que aplicar AWK y a continuación tenemos que poner las comillas simples. ¿Ok? Entonces tengan cuidado en usar comillas simples. Si ustedes no están familiarizados con las comillas simples, entonces les voy a mostrar cómo hacerlo en el teclado. Si ustedes tienen un teclado de tipo latinoamericano, entonces las comillas simples están al costado de cero. Si ustedes tienen otro tipo de teclado, entonces ahora les voy a mostrar, pero yo les pediría que no lo confundan con estas comillas dobles, ¿no? Que es la que estamos usando o la hemos usado anteriormente. Entonces para eso lo voy a borrar estos dos de acá y ahora voy a poner otro tipo de teclados. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un teclado de tipo español, también van a encontrarlo al costado de cero. Ahora, por último, si ustedes tienen un teclado de tipo estadounidense, este va a estar al costado del punto y coma. Ok, entonces dicho esto, podemos proceder ahora con AWK. En el caso de AWK también tenemos que decirle a qué documento le vamos a aplicar. Muy bien. Y en este caso vamos a prescindir de los rectángulos en azul o celeste que les había mencionado. Solamente nos vamos a concentrar primero en el rectángulo del medio, que es la parte en medio que les había mencionado. Entonces me refiero a esta parte de acá. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer en esa parte? Por ejemplo, ya que tenemos una tabla, un archivo tipo tabular, nosotros podemos decidir imprimir únicamente nuestro contenido de solamente dos columnas. ¿Ok? Para poder imprimir algo, nosotros tenemos que poner, después de las comillas simples, un corchete y cerrarlo hasta aquí. Y luego tenemos que poner la función de imprimir, print. ¿Ok? Y aquí tenemos que indicarle con el signo dólar qué columna queremos imprimir. Si queremos imprimir la columna 1, le doy Enter. Entonces me va a imprimir la columna 1. Verán que me ha impreso la columna 1. Si quiero imprimir la columna 2, pongo 2. Y en este caso me va a imprimir la columna 2. Si quiero imprimir la columna 5, que es la última, entonces pongo 5 y me va a imprimir la columna 5. Entonces verán ahí que
De esta forma ustedes pueden separar columnas. Si quieren separar más de una columna, entonces al igual que hicimos con cat, ustedes pueden ponerle una coma, ¿no? Y decirle qué otra columna queremos imprimir. En este caso, por ejemplo, la columna 1. Entonces se va a imprimir tanto la columna 5 y la columna 1 en ese orden. Entonces de esta forma también pueden alterar el orden de sus columnas. Ahora, si ustedes quieren ponerle un separador diferente, en este caso podemos aplicar esto. Podemos ponerle una coma y internamente ponemos comillas dobles y ponemos coma. Si le doy enter, entonces se van a dar cuenta que ahí se imprime las comillas. En este caso la coma. Ahora, si no quieren que aparezca ese espacio, pueden simplemente quitarle esas comas fuera de las comillas dobles, darle enter y se va a pegar nuestra coma al costado. De esta forma ustedes también pueden transformar su dato de entrada en otro tipo de tabla, ¿no? En este caso CSV. Muy bien. Entonces, eso es una de las primeras cosas que nosotros podemos hacer con AWK, separar todas las columnas. Ahora, si ustedes no quieren separar todas las columnas y quieren mostrar todo el contenido, en este caso el número 0 va a significar todas las columnas de Iris Setosa. Si yo le doy enter, entonces van a imprimir todas las columnas que existen. Entonces, de esta forma ustedes solamente tienen que ponerle 0 para imprimir todo el contenido de Iris Setosa, como si estuviéramos aplicando CAT, ¿no? O CAT. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a un control un poco diferente. Pero antes quiero indicarles o quiero mencionarles que cuando nosotros tengamos una tabla, como el que estamos viendo en pantalla, hay un comando internamente dentro de AWK que nos indica el número de columnas. Por ejemplo, acá tenemos 5 columnas. Y en AWK el comando NF en mayúscula va a indicar ello. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Acá en vez de ponerle 0, voy a ponerle NF. Y si le doy enter, verán que se va a imprimir la última, que es especies. Porque NF sí equivale a 5. Si yo vuelvo a poner esto, pero con 5, entonces verán que he tenido el mismo resultado. ¿Qué nos está diciendo este comando? Nos está indicando que tenemos 5 columnas. ¿Ok? Entonces, si ustedes no quieren contar todos los datos y solamente quieren verificar que aparezca unas cuantas columnas y el último, entonces tranquilamente pueden poner NF. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, les voy a enseñar a filtrar filas. Entonces vamos a seguir trabajando con Iris Setosa. Vamos a mostrar parcialmente este documento y vamos a hacer una lógica ahora en uno de los otros campos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos filtrar filas numéricas, podríamos usar, por ejemplo, la columna 2, que corresponde a esta de acá. Y yo quisiera, por ejemplo, todos aquellos datos que son igual a 3.4. Entonces voy a copiar esto, voy a usar AWK, voy a aplicarle en este caso a Iris Setosa y acá adentro vamos a poner la lógica. Ahora, como no necesitamos imprimir nada, en este caso podemos poner directamente la columna que vamos a ejecutar. En este caso quiero aplicarle esta lógica a la columna 2, que es este de acá. Y quiero decirle que sea igual a el número que hemos puesto. En este caso lo voy a poner manualmente, 3.4. Si yo aplico ahora este comando, entonces lo que va a pasar es que en la columna 2 solamente va a aparecer el 3.4 y de esta forma ustedes han filtrado las filas, ¿no? Muy bien, ahora también podrían hacerle la lógica de otra forma. Podrían decir que en vez de igual, ¿no?, ponga menor y le voy a dar enter. Entonces de esa forma todos los datos que son menores a 3.4 se muestran en pantalla. Ahora, algo sí que ustedes tienen que darse cuenta, que el signo igual no lo he puesto solamente una vez, sino lo he puesto 2 veces. ¿Ok? Y esto se debe a que cuando nosotros usamos AWK, el signo igual ya está reservado para la asignación de variables que vamos a ver más adelante. En cambio, para la lógica de igualdad o desigualdades, tenemos que aplicarle 2 veces igual. Y en este caso, menor. Si quisiéramos usar menor igual, tendríamos que ponerle a continuación el igual solamente una vez. Le doy enter y ahí sí se va a aplicar la lógica de menor igual. Entonces de igual forma funciona con el mayor y el mayor igual. Muy bien, voy a limpiar mi contenido.
voy a listar ahora lo que vamos a hacer. Es una vez que apliquen esta lógica, ¿no? Vamos a seguir poniéndole, por ejemplo, quiero que sea igual nada más a 3.4. Ustedes pueden tranquilamente filtrar las columnas, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho este filtro, pero ya no quiero que aparezca la columna 2, porque sé que todos son 3.4. Entonces, acá a continuación, ustedes pueden poner el comando que hicimos anteriormente, que es print. Y le vamos a poner, quiero que me imprima la columna 1, la columna 3, obviando la columna 4 en este caso, la columna 4 y por último la columna 5. También pueden ponerle NF. Entonces le voy a dar Enter y de esta forma solamente me va a imprimir las columnas, ¿no? Que es la columna 1, que es este de acá, la columna 2 se está obviando y me pasa la columna 3, la columna 4 y la columna 5. Una vez que ustedes hacen esta lógica, lo que va a pasar es que se va a transformar la tabla en separado por un espacio. ¿Ok? Entonces, pero si quieren conservar todavía la separación por tabs, ustedes simplemente tienen que indicarle como indicaron con la coma. Muy bien, entonces, dicho de esta forma, ya podríamos filtrar columnas y filas a la vez. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aplicarle alguna lógica. Entonces, vamos a aprender ahora a cómo nombrar variables. Entonces, para ello, vamos a usar también iris setosa. Entonces, ¿qué les parece si hacemos la suma de una de las columnas sin hacerle ningún filtro por ahora? Entonces, vamos a repetir AWK, ponemos comillas simples y acá vamos a empezar con unos corchetes. Y después de esto vamos a poner el comando end. Muy bien, una vez que hagamos esto, este comando lo que nos va a indicar es que haga una vez la aritmética, nos va a imprimir al final lo que vamos a hacer. Entonces voy a estar poniendo print. Muy bien, entonces acá vamos a poner la lógica. Por ejemplo, yo quiero hacerle una suma. Esa suma va a ser de forma agregada. O sea, ¿qué quiere decir? Quiero que toda la columna 2, que es este de acá, se sume, independiente del valor que tenga. Entonces, para que se sume y se asigne a esta variable, tenemos que ponerle más igual. Y acá le vamos a indicar qué columna quiero que se sume. Por ejemplo, la columna 2. ¿No? Y al final tenemos que decirle, quiero que me imprimas suma. Por último, le vamos a indicar de qué documento queremos que haga eso. Entonces, de esta forma, si yo le doy Enter, verán que de acá se ha impreso la suma total de todos los datos de la columna 2. Ahora, si quieren que se vea un poco mejor, ustedes pueden indicarle de esta forma, con comillas dobles, que diga suma de columna 2 es igual a lo que viene a continuación. Entonces, acá le vamos a poner una coma y le vamos a dar Enter. Entonces verán que todo lo que he escrito en esta parte dentro de las comillas dobles se aparece en esta parte de aquí y al final me está dando el resultado de la suma que hemos aplicado en esta parte. Muy bien, entonces de esa forma ustedes pueden hacer una suma. Ahora, esto puede ser un poco confuso ya que nosotros hemos aplicado anteriormente estos corchetes, pero una vez que usemos el comando end, el print ya no va a corresponder a la parte en medio. Entonces para ello les voy a explicar esto acá en mi pizarra. Muy bien, entonces vamos a hacer una nueva página y acá lo que vamos a hacer es vamos a repetir el comando que hicimos anteriormente. Entonces voy a poner AWK y vamos a indicar, por ejemplo, los casos, ¿no? Cuando queríamos hacer una impresión y esto lo voy a poner en naranja. Cuando queríamos hacer una impresión simple, entonces el primer parámetro que nosotros o el primer campo que nosotros vamos a poner es va a corresponder al cuadrado naranja de en medio. O sea, cuando yo aplique print de cualquier cosa, esto automáticamente equivale a la sección de en medio. En cambio, si yo pongo el comando end antes del print, eso quiere decir que todo lo que está a la izquierda de end es primero el naranja o si no el begin. Y todo lo que esté a la derecha de end será lo que se haga al final una vez que se ha aplicado el comando. Entonces aquí cuando yo puse end y a la derecha puse print, entonces este print ya corresponde después de hacer el bucle de ejecución o el loop de ejecución.
en este caso puse la variable suma. Ok, entonces de esa forma a la derecha va a imprimirse todo lo que se ha ejecutado antes. Ahora vamos a extenderle un poco más y para eso lo voy a poner así en naranja. Entonces cuando yo haga esto y ponga los corchetes, y esto de acá nos va a corresponder a la parte naranja. Entonces acá yo puse una variable, suma. Esta variable puede ser equivalente a algún dato. Y por último, cuando puse la variable end, entonces aquí ya se ejecuta una vez que se haya ejecutado esto. Entonces puse print suma. Muy bien. Ahora, aparte de ello, también apliqué una equivalencia diferente, que quiere decir suma es igual a más igual la columna 2. Entonces, esto de acá lo que nos está indicando es que dentro de la columna 2 yo quiero que equivalga a la suma progresiva de todos los datos de 2. Por ejemplo, en esto de acá vimos que si le aplicara esto en Ranting, entonces lo primero que va a tomar es suma es igual a 4.5 y después va a sumarle 4.4 y después va a sumarle 3.9. Entonces de esa forma funciona la sintaxis aquí. Cuando pongo más igual, significa que va a ir sumando de forma agregada todos los datos de la columna 2. Muy bien, entonces eso viene a ser lo que hicimos aquí. Ahora, si quisiéramos aplicar el comando begin o de inicio o inicial, entonces tenemos que indicarle de igual forma al inicio. Entonces, por ejemplo, puedo repetir este comando de aquí. Voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí. Entonces, como se dan cuenta, este no tiene, en este caso, un encabezado y tiene 4 columnas que está mostrando. Entonces, lo que voy a hacer es, después, antes de poner toda esta lógica, voy a poner begin y acá adentro voy a poner que imprima de una forma particular nuestros encabezados. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así y voy a ponerle, por ejemplo, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Entonces de esta forma se va a extender un poco mi comando, pero va a imprimir antes de hacer toda la lógica esos datos. Le voy a dar enter y ustedes se van a dar cuenta que acá me ha impreso columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Pero acá tenemos un problema, ya que aquí, antes de terminar con la impresión, necesitamos ponerle un enter para que vaya una posición abajo. ¿Cómo hacemos eso en AWK? Ponemos \n. Le doy enter y de esta forma ya se va a poner de forma correcta la columna. Entonces, esta es la forma en la que ustedes pueden usar begin. Antes de hacer la lógica, ustedes pueden imprimir esto y después recién aplicar toda la lógica que les he explicado. Muy bien, entonces de esa forma nosotros ya podríamos hacer un poquito de lógica más compleja. Voy a limpiar el contenido y ahora les voy a enseñar a buscar patrones con AWK. Por último, vamos a usar, digamos, en este caso, este tipo de datos. Entonces voy a mostrar parcialmente iris.csv y verán que aquí, a diferencia de lo que hemos estado trabajando, está separado por comas. Entonces, para poder aplicar AWK, nosotros tenemos que ponerle la opción "-F mayúsculo". F mayúscula va a indicar el separador que nosotros queremos trabajar. Entonces le pueden poner, entre comillas simples, el separador. En este caso es la coma. Entonces aquí voy a aplicarle iris, voy a aplicarle aquí a iris.csv. Entonces verán que acá, para que no se confundan, estas dos partes de acá corresponden solo a la opción. Lo demás es muy parecido a lo que estamos aplicando. Dentro de estas dos comillas simples se va a aplicar la misma lógica que hemos hecho anteriormente. Entonces, por ejemplo, para que se den cuenta, vamos a hacer un print. Entonces voy a poner esto, voy a poner print y quiero que me imprima solo la columna 1. Le voy a dar enter y verán que se ha impreso solo la columna 1. Ahora, si yo no pongo el separador y lo imprimo, entonces me va a imprimir todo porque no me va a reconocer el separador en este caso. Ok, entonces vamos a estar trabajando con esta forma para poder indicarle cuál es el separador de nuestra tabla de ingreso.
Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es voy a borrar esto por ahora y voy a poner dos slash en vez de ponerle los corchetes. Y estos slash significan búsqueda de un patrón. Entonces para ello, por ejemplo, yo quiero buscar iris virgínica. Entonces voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Entonces si ustedes ponen de esta forma, le vamos a dar enter y vuelvo a buscar todo el contenido. Verán que lo único que se me ha impreso es ese patrón, no ninguno otro más. Y de esa forma ustedes pueden hacer el filtrado de los datos. Ahora, probablemente quieran restringir la búsqueda de patrón a una sola columna. Entonces, si ustedes quieren hacer ello, antes de poner esto de acá, tienen que indicarle qué columna quieren que aplique esa lógica. Entonces, por ejemplo, yo quiero que aplique la lógica en la columna 5. Y para indicarle que haga esa búsqueda, nosotros tenemos que ponerle este carácter que usamos en virgulilla, que es similar al nuestro home, ¿no? Este carácter indica que esta búsqueda se va a aplicar a esta columna. Entonces verán que hemos obtenido el mismo resultado. De lo contrario, lo que va a hacer es aplicar la lógica a todos. Entonces vamos a hacer un ejemplo ahora con una columna numérica, ¿no? Por ejemplo, veamos el 3.2. Vemos si el 3.2 se repite en cualquier otro lado. Entonces vamos a hacer ello. Primero, de esta forma, 3.2, le voy a dar enter y verán que en este caso me ha buscado todos aquellos que es 3.2. Por ejemplo aquí, ¿no? Toda esta columna, y en algunos donde no está el 3.2, vamos a ver que en este caso, bueno, como estoy poniendo numérico, me va a hacer un reconocimiento no solamente en este caso del número, sino también de la forma en cómo está estructurada nuestros datos, ¿no? Eso les voy a explicar ahora. Entonces verificamos primero dónde no tenemos ese patrón. A ver, déjeme ver. Ok, entonces en este caso, bueno, creo que todos coinciden, ¿no? Pero vamos a hacerles ahora un ejemplo en el cual no reconozca, digamos, los números como tal, sino el tamaño de la cadena de los caracteres. Entonces, para ello, voy a borrar esto por ahora y voy a decirle que length, con este comando, del carácter o de la columna 5 sea menor a 8, por ejemplo. Entonces le voy a dar enter. Y en este caso, verán que estoy aplicando una función que cuenta el número de caracteres que tiene la columna. Y le estoy diciendo que sea menor a 8. En este caso, lo único que coincide con ello es ejemplo. Si subo un poquito más, creo que en 12, en 12, entonces verán que coincide tanto iris setosa como ejemplo, porque le estoy poniendo menor. Ahora si le pongo igual, creo que con 11, entonces solamente va a indicarme iris setosa. ¿Por qué pasa esto? Porque en este caso lo que estoy haciendo el filtro es de la longitud de la cadena de la columna 5. Entonces en este caso yo le estoy diciendo, quiero que la longitud de los datos, independiente de que sea número o letra, sume 11. Entonces en este caso, por ejemplo, si contamos todos los caracteres, suma 11 caracteres. Y de esa forma existe una coincidencia entre la columna y el carácter que nosotros estemos filtrando. Muy bien, entonces de esta forma nosotros podríamos hacer ya no solamente filtros de columnas y filas, sino también usar cierta lógica para poder hacer nuestro filtrado de nuestros datos. Muy bien, con eso podríamos dar por terminado esta lección.